Entre el 6 y el 8 de noviembre, la dictadura excarceló a 5 presos políticos y con amenazas les prohibió hablar sobre su condición. Entre ellos hay 3 que estaban en condición de desaparición forzada, porque ni siquiera sus familiares tenían información de su paradero desde su arresto arbitrario. Otros 2 de los 5 excarcelados son militares en retiro, que ni siquiera estaban identificados en la lista oficial de presos políticos. El 11 de noviembre también se divulgó una prueba de vida de la periodista Fabiola Tercero, detenida desde julio de 2024, pero organizaciones nacionales e internacionales de periodistas denuncian que la dictadura realizó un montaje para manipular su situación de presa política en un intento para desacreditar las denuncias de desaparición forzada. En las cárceles de la dictadura, en Nicaragua se mantienen más de 70 presos políticos, según el informe más reciente del Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas. Después de estas excarcelaciones, al menos 32 presos políticos continúan desaparecidos, porque nadie los ha visto desde su arresto, ni siquiera sus familiares saben dónde se encuentran para poder llevarles comida, medicina o simplemente para visitarlos. De los 32 presos políticos desaparecidos, hay 30 identificados con nombres y apellidos y otros 2 únicamente como anónimos. Entre los 30 hay opositores, disidentes y militares en retiro, y otros que únicamente tenían un trabajo en alguna iglesia o participaron en las marchas de 2018 o son familiares de algún opositor. Todos son reos de conciencia que han sido arrestados arbitrariamente y deben ser liberados. La mayoría no tiene una acusación formal y no han sido procesados en una audiencia, según la información pública del sistema judicial. Veamos a continuación quiénes son los presos políticos que permanecen desaparecidos por órdenes de la dictadura. Brooklyn Rivera es líder misquito, diputado regional destituido y presidente del partido indígena Yátama. Fue detenido el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi. Tiene 73 años y nadie de su familia ha podido verlo. En octubre de 2023, la CIDH le otorgó medidas cautelares. Douglas Álvarez tiene 46 años. Es exmiembro de la Contra y originario de El Castillo, en Río San Juan. Solicitó refugio en Costa Rica, pero fue extraditado a Nicaragua el 16 de febrero de 2024. La dictadura lo acusa de matar a un policía y a un civil en octubre de 2022. Víctor Boitano es coronel del ejército en retiro y tiene 64 años. Fue detenido el 23 de abril de 2024 en Managua. Su esposa relató que los policías lo golpearon antes de llevárselo. Algunos exreos políticos aseguran que lo vieron en la cárcel Modelo, pero no hay información oficial. Angélica Chavarría tiene 39 años y es originaria de Managua. La última vez que su familia supo de ella fue el 20 de mayo de 2024, cuando allanaron la casa de su pareja y ex jefe del ejército, Humberto Ortega, quien posteriormente murió el 30 de septiembre como preso político. Eddie González es militar en retiro y profesor universitario. Tiene 67 años. Fue detenido el 14 de julio de 2024 por la policía y civiles armados en medio de un tiroteo. Lo acusan de homicidio agravado en grado de frustración y otros delitos. Carmen Sáenz es abogada y fue asesora diocesana en Matagalpa. Fue detenida el 10 de agosto de 2024 sin orden judicial, después de que dijeran que solamente querían interrogarla. Tiene 51 años y sigue presa sin ninguna acusación formal. Lesbia Gutiérrez administraba un programa financiero de Cáritas Diocesana en Matagalpa. Tiene 60 años y fue detenida el 10 de agosto de 2024 sin orden judicial. Desde entonces nadie confirma dónde está ni tampoco permiten verla.
Eric Mercado tiene 37 años y es artesano de Monimbó, donde elaboraba máscaras folclóricas y promovía la cultura local. En 2018 colaboró con la filmación del video Monimbó Siempre con Voz del cantautor Carlos Mejía Godoy. Lo detuvieron el 13 de agosto de 2024. Stedman Fagot es líder misquito, exaliado político y exasesor presidencial de Daniel Ortega. El ejército de Nicaragua confirmó que lo detuvo el 14 de agosto de 2024 en Huaspam y que luego lo entregó a la policía. En marzo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó su liberación junto a la de otros 5 presos políticos. Alejandro Hurtado tiene 57 años, es directivo del Partido Liberal Independiente. Según su hermano, fue detenido el 27 de enero de 2025 por proponer un diálogo nacional con Daniel Ortega y Rosario Murillo. La CIDH le otorgó medidas cautelares en marzo de 2025. Marcos Cruz es maestro de primaria multigrado. Tiene 42 años y es originario de San Francisco del Norte, en Chinandega. Fue detenido el 14 de febrero de 2025 por civiles armados vinculados a la dictadura. 2 días antes había renunciado a su puesto de maestro. Álvaro Baltodano Cantarero, exguerrillero sandinista, es general de brigada en retiro y tiene 73 años. Fue operador político de Daniel Ortega en la oposición y ministro asesor entre 2007 y 2022. Fue detenido el 14 de mayo de 2025 en Matagalpa y sentenciado a 20 años de cárcel por supuesta traición a la patria, con orden de confiscar todos sus bienes. Álvaro Baltodano Monroy es empresario e hijo del militar en retiro. Fue detenido el 21 de julio cuando viajaba en la carretera Nandaime-Rivas. Al mismo tiempo, la policía allanó su casa en Managua. Administraba varios negocios e inversiones, entre ellas la confiscada empresa Momotombo Power. Fue acusado de lavado de dinero. En 2018, el municipio de Jinotepe fue uno de los principales bastiones de las protestas ciudadanas en la rebelión de abril. Miles de personas se sumaron a marchas y barricadas y sufrieron la represión oficial. En la medianoche del 17 de julio de 2025, las casas de varios opositores y sus familiares fueron allanadas sin orden judicial. Entre los arrestados hay una familia evangélica acusada de conspiración y traición a la patria. Según fuentes judiciales, sus integrantes fueron enviados a las cárceles de Granada, pero en el penal les negaron información a sus familiares. Rudy Palacios tiene 54 años y es pastor de la iglesia evangélica La Roca. Se exilió en agosto de 2018 y regresó a Nicaragua en febrero de 2020 porque enfermó de cáncer. Desde abril de 2024 recibía visitas regulares de la policía, que en abril de 2025 se volvieron semanales. Jessica Palacios tiene 47 años y es hermana de Rudy Palacios. Participó en las protestas de Jinotepe en 2018. En mayo de 2025, la policía allanó su casa acusándola de realizar reuniones políticas. Pedro José López tiene 40 años y es esposo de Jessica Palacios. La policía lo golpeó durante su arresto. Igual lo señalaron de realizar reuniones políticas durante el allanamiento en mayo de 2025. Olga Lara Rojas tiene 45 años. Fue concejal del FCLN hasta 2010, cuando renunció porque su tío Leonel Rojas fue destituido como vicealcalde de Jinotepe. Es sobrina por afinidad de Jessica Palacios. Se exilió en agosto de 2018 y regresó a Nicaragua en mayo de 2020. También sufría asedio policial. Armando Bermúdez tiene 40 años y es cuñado de los hermanos Palacios. No tenía ninguna actividad política conocida, pero su detención fue parte de una redada y allanamientos en contra de opositores y sus familiares. La dictadura ordenó una nueva redada contra ciudadanos y opositores. Entre el 13 y el 15 de agosto fueron arrestados arbitrariamente
decenas de ciudadanos, incluyendo núcleos familiares completos, opositores, activistas y presos políticos de 2018 que volvieron a ser capturados. María José Rojas, opositora de 44 años, hija de Rodolfo Rojas Cordero, secuestrado en Costa Rica y asesinado en Honduras en 2022. Carlos Brenes, de 70 años, exguerrillero del Frente Sandinista, es coronel del Ejército en retiro, fundador del Grupo Patriótico de Militares Retirados. Ya había sido preso político entre 2018 y 2019, encerrado en una celda de castigo. Salvadora Martínez Aburto, de 68 años, fue detenida arbitrariamente junto a su esposo Carlos Brenes. En 2018 denunció el arresto de su marido y alzó la voz por su libertad. Marvin Campos Chavarría, artista plástico de 69 años, que era víctima de asedio policial desde las protestas de 2018. Chester Cortés Narváez, de 38 años, activista, opositor y miembro del movimiento autónomo 18 de abril. Rafael Acevedo Guevara, de 49 años, profesor que también fue preso político torturado entre 2018 y 2019. Mario Rodríguez Serrano, de 63 años, quien contaba con medidas cautelares de la CIDH por amenazas contra su núcleo familiar opositor. Oscar Enrique Velázquez, de 37 años, un exreo político de 2018 que se exilió y luego regresó a Nicaragua. Masaya fue otro de los bastiones de la rebelión de abril. El 13 de agosto, varios ciudadanos y opositores fueron detenidos arbitrariamente en una redada policial. Yolanda González, de 56 años, opositora y víctima de hostigamiento y vigilancia policial con medidas cautelares de la CIDH desde agosto de 2022. Octavio Enrique Caldera, de 25 años, activista opositor, estudiante de contabilidad y miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN. Luis Francisco Ortiz Calero, de 29 años, originario de La Concepción, operario de una empresa automotriz que ya había sido preso político. Larry Martínez Romero, de 31 años, un albañil que participó en las protestas de 2018 y ya había sido preso político. Esta es la lista de los presos políticos desaparecidos verificada por el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas a través de familiares, organizaciones de derechos humanos y redes ciudadanas. Sin embargo, hay muchos casos más que aún no están registrados por falta de información o temor a la denuncia.